Buen día, continuando con el tema de ángulo. Vamos a entrar a ver nuestra clasificación de ángulos. Vamos a ver primero la clasificación básica, la que ustedes ya conocen. Voy a mostrarles los nombres y las imágenes, a ver si ustedes logran deducir cuál es la característica de cada uno de ellos. Tenemos nuestro ángulo agudo, nuestro ángulo recto y nuestro ángulo obtuso. A ver si recuerdan qué características tiene el ángulo agudo, cuál es su medida, cuál es la medida del ángulo recto y cuál es la medida del ángulo obtuso. Ok, vamos a ver si se acordaron. El ángulo agudo es el que es menor a 90 grados. El ángulo recto es el que es igual a 90 grados, exactamente mide 90 grados. Y el ángulo obtuso es mayor a 90 pero menor a 180 grados. Tenemos otros tres ángulos: el llano, el cóncavo y el perigonal. A ver si recuerdan la medida de cada uno de ellos. Este está bien fácil. A ver, es el ángulo que mide o es igual a 180 grados. El cóncavo es el que es mayor a 180 grados pero menor a 360. Y el perigonal, como su imagen lo muestra, es el que da la vuelta completa, o sea que es igual a 360 grados. Estos son los ángulos básicos que ustedes ya conocen desde la secundaria. Los que vamos a trabajar aquí son los siguientes: la otra clasificación de ángulos. Vamos a tener la otra clasificación de ángulos, se divide en dos. La primera parte es por suma de ángulos. Aquí vamos a encontrar los complementarios, que si ustedes ven aquí el concepto dice son dos ángulos que sumados nos dan 90 grados. Nos está diciendo que son dos ángulos que sumados, o sea que la característica aquí es que no va a haber gráfica, solamente va a haber instrucción sobre los ángulos. Suplementarios son dos ángulos que sumados nos dan 180 grados. Igual, son dos ángulos nada más. Y el conjugado son dos ángulos que sumados nos dan 360 grados. ¿Por qué hago énfasis en esto, en que son dos nada más? Porque si ustedes vamos a ver los ejercicios, si yo les doy un ángulo de 30 grados, su complemento sería el segundo ángulo que nos falte para que nos sume 90. Si el ángulo 1 vale 30, entonces el ángulo 2 ¿cuánto debe de valer? Ese es su complemento o su complementario. Si yo tengo un ángulo 1 que vale 150 y yo les digo calculenme el suplemento, quiere decir que van a buscar el segundo ángulo para que se complete, que sumado con el primero me dé 180, que serían 30. Aquí en el primero el primer ángulo era de 30, entonces el complemento era 60. Entonces aquí quiero hacer énfasis de que no va a haber gráfica, aquí solamente yo les voy a dar instrucción verbal de cuál es el valor del primer ángulo y yo les voy a pedir ya sea complementario, suplementario o conjugado, y dependiendo de las características de cada uno de ellos ustedes me van a dar la respuesta. ¿Okay? Esa es la otra clasificación y la número uno es esa, por suma de ángulos, donde ustedes van a buscar complemento, suplemento y conjugado de algún ángulo que yo les dé. La otra, continuando con la otra clasificación de ángulos, tenemos por pares de ángulos. Aquí sí ya va a existir una gráfica. Tenemos los consecutivos, dice son dos o más ángulos que forman un ángulo de 90, parecido al complementario, pero en el complementario decían dos ángulos que sumados. Aquí ya no, aquí son dos o más ángulos pero que forman un ángulo de 90, como es en este caso. Aquí sí va a ser gráfico. Dos o más que forman uno de 90 son consecutivos. Tenemos adyacentes. Dos o más que forman uno de 180, parecido a los suplementarios, pero los suplementarios solamente son dos ángulos que suman 180. Aquí es gráfico y pueden ser más de dos, como es en este ejemplo. Dos o más que forman uno de 180. También tenemos en la otra clasificación de ángulos, en la segunda parte por pares de ángulos, tenemos los opuestos por el vértice. Aquí no forman ningún ángulo. Aquí solamente nos están diciendo que si existen dos rectas que se cruzan,
forman dos ángulos opuestos y estos tienen la misma medida. O sea que si se cruzan dos rectas, los ángulos opuestos tienen la misma medida. Eso se le llaman opuestos por el vértice. Cierta característica que ustedes tienen que tener en cuenta de estas rectas que se cruzan, donde quiere que vean ustedes, porque es posible que las lleguen a ocupar para encontrar incógnitas de alguna figura. Entonces les quede muy claro que al cruzarse dos rectas forman dos ángulos opuestos, estos tienen la misma medida. Y por último, consecutivos alrededor de un punto parecido a la primera figura, pero aquí pues forman un ángulo de 360 grados, como es en este caso. Pueden ser varios ángulos, pero entre todos forman un ángulo de 360 grados. Con la otra clasificación de ángulos es con la que vamos a trabajar en este tema. El ángulo, los básicos, pues eso no, pero es para que ustedes recordaran los ángulos, pero los que sí trabajamos son por suma de ángulos y por pares de ángulos. Ok, entonces hasta aquí llega la teoría de lo que es la clasificación de ángulos. Nos vemos el siguiente video.